Habló el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Complejo Celeste, en la entrada del Complejo Celeste. Y en un momento determinado le preguntaron sobre la continuidad o no de Marcelo Bielsa. Y fue enfático, fue lapidario en la forma de contestar. La pregunta es, ¿fue una buena pregunta por parte del colega que estaba ahí y le hizo esa pregunta? Ustedes, a ver, ustedes en este proceso, después de tantos partidos que no ganamos, 13 partidos consecutivos, una sola victoria contra Colombia, minuto 97-98, el tercer gol, y ganamos acá en Centenario por 3-2. ¿No pensaron en la continuidad o no de Marcelo Bielsa? Yo nunca. Yo nunca pensé en la no continuidad de Bielsa. No, a ver. Sí, claro. No lo digo por la respuesta de la AUF. Simplemente si la gente se pregunta o no, che, ¿y Bielsa continúa con estos resultados? Entiendo que si lo despiden a Bielsa debe haber se tiene que pagar una suma importante. Pero a ver, por lógica, ¿por qué no? Porque si Uruguay en la eliminatoria pasada, en las últimas fechas, venía en una crisis y se estaba... Por lo menos de esto, sacaron a Tavares después de tantos años y de proceso de Tavares de la selección nacional, y este ejecutivo, encabezado por Alonso, este presidente, sacó a Tavares. Por mucho menos de esto. Tal cual. Por mucho menos de esto, Carrasco voló de la selección en su momento. ¿Por qué no analizar el tema? Porque de alguna manera, cuando se lo preguntan a Alonso se muestra como, por su gesto, por su lenguaje gestual y corporal, un tanto molesto. Y es una pregunta absolutamente normal. Sí, dada la situación, caída de Maduro, la pregunta. Yo lo que creo que Alonso quedó atrapado en esos motivos por los cuales fue a buscar a Bielsa. ¿Por qué fue a buscar a Bielsa en su momento cuando hablábamos de la situación jodida de Uruguay? Creo que fue un golpe, lo hablamos mucho acá, también desde el punto de vista político, cómo impactaba la presencia de Bielsa en la selección uruguaya, y además porque había una etapa de recambio de referentes donde la personalidad de Bielsa y demás podía ayudar a ese recambio, ¿no? Por lo menos hacerlo de repente, y el ejecutivo de alguna forma lavarse un poco las manos de está Bielsa, son decisiones de él. Creo que hoy eso le juega en contra, porque la misma personalidad que Bielsa tenía para echar a los referentes, para esa misma presencia la tiene hoy en el Complejo Celeste y no lo puede echar. No lo puede echar porque aparte desde el punto de vista económico, y lo que decía Juanito, es imposible. Entonces yo creo que ni siquiera se lo plantea desde ese punto de vista. También sería un gran fracaso para el propio Alonso. O sea, claro, si fue a buscar a Bielsa, fue a buscar un nombre que resonó tremendamente en el mercado en ese momento. Reconocer que venía de un golpazo en el último mundial. O sea, reconocer la derrota. Claro, yo creo que lo va a bancar hasta el último momento. Tal cual, lo va a bancar hasta el final. Y de hecho el calendario Uruguay lo ayuda. Más allá que no podemos asegurar nada en el fútbol, nada está escrito. El calendario que mencionamos recién, que mencionó Dani, es el más accesible que tienen todos. Sí, es el mismo calendario que tenía Tavares también, ¿no? Que todos decíamos, bueno, se quedaba Tavares, los partidos que le quedaban... Pero otro formato eliminatorio. Los partidos de eliminatoria que le quedaban al Tornado eran estos 4 que estamos jugando ahora. Pero otro formato eliminatorio. Claro, eran 4, ¿no? Sí. 4 y medio, ahora van 6, 6 y medio. Sí, ese es el tema. Sí. Yo creo que por eso. Y yo creo que, más allá de este mal momento de Uruguay, donde no se ve futbolísticamente, yo creo que si esos 4 partidos los dirigía Tavares, Uruguay no ganaba. O no ganaba los 12 puntos. Porque ya se había roto algo con Tavares y el grupo o futbolísticamente. Entonces yo no estoy seguro que ganaba los 12 puntos. Está bien. Al lugar. Ahora, yo te repregunto, Dani, ¿y no se rompió algo con Bielsa en este proceso último? Sí, obviamente. Sí. Obviamente. Acá tenemos una situación diferente en la forma de clasificar, que son la cantidad de selecciones que clasifican. Capaz que en este contexto, si hubiera sido el Mundial pasado con Tavares, capaz que lo sostenían a Tavares hasta la finalización justamente de la eliminatoria, porque es muy difícil que quedemos afuera, aún con rendimientos y con resultados que no son buenos y que no andan acompañando el último tiempo. Pero es todo un tema. Y yo reitero lo que dije los otros días, el viernes, que tuve un programa de montón de reproducciones y visitas, cosa que mucho agradecemos a ustedes. Más allá de la clasificación y más allá de este momento
y más allá de los partidos que nos queden, ¿cuál es el trabajo de acá en la Copa del Mundo para mejorar esta situación deficitaria desde el punto de vista deportivo? Que no solo del técnico, también es del bajo momento de varios de los jugadores de la selección, del plantel. Tal cual. Entonces tenemos una columna adelante, que es el Mundial, y me parece que no estamos pegando los volantazos necesarios para eludirla. Y nos vamos a pegar de frente. Entonces, yo como uruguayo, seguramente todo el mundo como uruguayo, no queremos que Uruguay vaya al Mundial y fracase. Queremos que Uruguay vaya al Mundial y tenga una digna presentación, participación. Ahora, no creo que en este momento haya visos de mejora. ¿Por qué? Por lo que decíamos con Dani. Porque de la misma manera que con Tavares en el último tiempo algo se rompió, acá me parece que también se rompió algo. ¿Sabés cuál es la diferencia ahora? Yo creo, más allá del partido de mañana, que creo que Uruguay lo debe ganar, como sea, y que Uruguay va a llegar al Mundial. Después para el Mundial vamos a tener un mes de preparación. Y yo creo que parte de lo bueno que se vio, más allá de los rivales, fue en el comienzo de la Copa América. Entonces, después sí se fue deshilachando, pasaron cosas, Pero etcétera, Dani, etcétera. lo mejor de Uruguay fue el arranque de Bielsa. Y en la eliminatoria con aquellos partidos con Argentina y Brasil hace casi 2 años. Pero la Copa América, ponele que el arranque ya haya sido como vos decís, pero el desarrollo de la Copa América y el final de la Copa América y las consecuencias de la Copa América fue justamente donde se genera esa ruptura entre el plantel y el técnico. Y de ahí en adelante, el técnico con su mensaje nunca más le llegó a los jugadores. Sí, sí. Por lo menos lo que se ve de afuera. Lo que pasa que, a ver, acá tenemos todo claro que Bielsa no lo van a echar. Porque mañana perdemos con Venezuela y a Bielsa no lo van a echar y va a llegar hasta la final de la eliminatoria. Salvo que quedemos eliminados del Mundial, Bielsa se va a ir después del Mundial. Pero pará, el contrato de Bielsa dura hasta la Copa del Mundo. Si no clasificamos a la Copa del Mundo, se termina el ahora, contrato. exactamente. No lo van a echar, se terminó el contrato. Se terminó el contrato. Y obviamente no se lo van a renovar. Totalmente de acuerdo. Pero salvo que pase eso, Bielsa va a dirigir a la selección en el Mundial. Entonces, por eso lo del viernes. Los jugadores tienen que demostrar que ellos están defendiendo a Uruguay, porque Bielsa se va a ir para la casa, se va a ir a Rosario, se va a ir a donde sea, y los jugadores que están en este proceso de selección nacional son los que se van a comer el fracasar y el quedar afuera de la eliminatoria. Y la poca venta de entrada demuestra de que esta selección no le transmite, no le genera, y se lo van a comer los jugadores, porque Bielsa va a ser el fracaso más grande de Uruguay, va a ser Marcelo Pero Bielsa. vos, entonces que la solución la tienen que encontrar solo los jugadores. Pero no, los jugadores tienen para que algo jugar, tenés un Claudio. entrenador que vale un dineral. Los jugadores tienen que jugar. Sí. Pero a ver, no va por, es la discrepancia que yo tengo. No va por lo que gane un técnico. No va por lo que gane un técnico. Porque si es por lo que Yo gana creo un que sí. técnico. ¿Sabes por qué? Dani, Porque cuando pero eso como te cualquier lo lleva al trabajo. plano de los jugadores. Cuando vos comprás, por ejemplo, a Leo Fernández por 7 millones, es ahí que le exiges más. Cuando Nacional Exacto. hace la inversión que hace por Millán, por ejemplo, por Villalba, que fue por las fichas que pagó más, o perdón, me corrijo, por Otero y por Vargas, Claro. por los salarios más altos, acá le hemos exigido todo el semestre y la gente también. Entonces, cuando vas a buscar lo mejor, y tenés que exigir algo Pero más. aparte es como en cualquier trabajo. Al que le paga el más tiene más responsabilidad y tiene más obligación sobre lo que está haciendo. Si no, ¿para qué le pagas más? Le pago menos y ya está. Está, pero una cosa es Sí, tu trabajo, porque, Dani, otra cosa es tu trabajo. La otra cosa es cuando dependés de gente colectiva. Bueno, En pero, todos los- pero, en todos a los ver, trabajos se depende de pero gente colectiva, con Dani. todos los entrenadores pasa lo mismo. Tiene que, bueno, depende de otros, obviamente, los jugadores en la cancha, y que la expresión futbolística refleje lo que el técnico quiera, y que lo que el técnico elabore en estrategia, en sistema, en táctica, se refleje en la cancha. Acá no pasa nada. Obviamente, Bielsa quiere, y lo dice en las conferencias de prensa, ser un equipo totalmente ofensivo. Tuvimos 70% la pelota y nos generamos una situación porque no partíamos un remate al arco en el partido pasado. Y venimos de 12 partidos para atrás, más o menos igual, salvo el partido con Colombia que lo ganamos de casualidad. Vale, sí, vale los 3 puntos, está todo bárbaro, pero lo ganamos de casualidad. En el minuto 90 nos empata Colombia y en el 97 metemos el tercer gol. Entonces, ese es el problema que yo veo. ¿Sabes a quién me hace acordar Uruguay en este momento? Hay un mensaje que apunta a lo mismo y comparto. Me hace acordar a Chile con Gareca. Un técnico extranjero, argentino, que habla de la selección chilena como si fuera un técnico de otra selección. Y no se involucra. ¿Por qué? Porque hay algo que se rompió entre Gareca y el plantel. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Estamos
mejor posición porque metimos un arranque de eliminatoria que nos llevó a que en este momento estemos en el 5º lugar. Pero si no fuera por ese arranque de eliminatoria, hoy Uruguay estaba mucho más abajo. Y no veo, y yo lo decía los otros días, el viernes, un camino que podamos tomar para mejorar sustancialmente lo que estamos viendo como expresión futbolística individual y colectiva de los jugadores dirigidos por un técnico que no le llega. Y eso evidencia después lo que pasa con la gente. Uruguay está comenzando a no llegarle a la gente. Ni Bielsa ni los jugadores. Y eso explica por qué se regalan tantas entradas. Y la baja cantidad de venta que decía Juanito para el partido de mañana. Sí, porque aparte es un partido de clasificación. O sea, imagínate en otra situación de Uruguay, con un partido para clasificar al Mundial, era estadio lleno, pero sin ningún tipo de duda. Totalmente. Sin embargo, acá... Ahora, hay algo que es verdad, que dice otro mensaje. Que en 90 minutos, más la edición 95, 96, 97, un jugador, no remate una vez al arco, también es culpa de los jugadores y responsabilidad de los jugadores. Sí, lógico. Es que yo creo que es compartido, no hay duda de eso. Digo, lógicamente que cuando un equipo anda muy bien, hay responsabilidad del entrenador y hay responsabilidad de los jugadores que hacen bien las cosas. Cuando un equipo anda mal, hay responsabilidad del entrenador y hay responsabilidad de los jugadores que evidentemente dentro de la cancha no pueden rendir. Yo lo que digo es que en este caso, que tenés un entrenador de elite que lo fuiste a buscar por un estilo de juego, cuando eso no llega, no se transmite y no se ve en la cancha, y bueno, la responsabilidad pasa a ser mayor del entrenador, porque por algo pasa. Por ejemplo, Bielsa entrena en el Complejo Celeste y no va a predecir o a pensar que Ronald Araujo, cuando quiere salir jugando la pelota al fondo, termina cometiendo el penal que terminó cometiendo el partido pasado. Ahora, eso también habla de intranquilidad de los jugadores. Y se supone que ese manto de tranquilidad, de fortaleza de afuera, también te la da el técnico. ¿Ustedes vieron a Bielsa en los últimos partidos? Sí. Pero parecía Tabárez en los últimos partidos, sin hacer ni una indicación. Bielsa se escuchó los otros días decir, movete Salazar, Jiménez marca. Y otra expresión más porque... Movete Ugarte también. Aguarte. Aguarte y Salazar. Ahí está. Sí. Movete Ugarte. Vos dijo yo así. Sí. Yo creo que la de Ronald, por ejemplo, es un error individual, está claro. Sí. De todas formas, yo creo que en otras circunstancias de la selección, ahí nadie se complica. Por lo menos lo que yo he visto de la selección a lo largo del tiempo, que en ese tipo de jugada nadie se complica, pumba, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que la exigencia también del fútbol que quiere imponer, que en realidad está pasando más en el fondo de la cancha que de mitad de cancha hacia adelante. Por eso se da la tenencia que tenemos de balón, porque los zagueros se comparten la pelota durante el 80% del tiempo. Y creo que eso también lo lleva a errores. Que un zaguero tenga tanto la pelota o siempre tenga que estar mirando. Si vos te fijás, Ronald, antes de parar la pelota ya está mirando a ver a quién le puede tocar. Entonces eso te lleva al error también. Entonces, tampoco creo que en esas jugadas es solamente el error técnico es de Ronald, pero también hay una incidencia de lo que quiere plantear el entrenador en ese tipo de errores, ¿no? Bien, y después la insistencia con jugadores que no andan es ya acalambrante. O sea, insistir con Arrascaeta, insistir con Pelistri en este momento, insistir con jugadores que no están en su nivel mínimo para integrar la selección nacional, y después esa rara situación de que los suplentes nunca solucionan nada. No utilizan los 5 cambios en los últimos tiempos, utilizan menos cambios. En un momento determinado él dijo, no quise cambiar porque no tenía las soluciones en un momento del proceso. Los elige él, también a los suplentes. Que Lucho Rodríguez vaya, podrá ir o no ir, podrá tener en este momento nivel o no. Es una elección del técnico, lo cita, lo deja afuera del plantel y si está en el plantel no le da un minuto de juego. Lo mismo con Facundo Torres, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cometido de eso? Ahora, nadie le dice a Bielsa eso. El gerente deportivo, Giordano, ¿no habla con Bielsa estos temas? El presidente de la AUF, ¿no habla? Marcelo, vamos a hablar de fútbol. No se va a meter en lo deportivo, me parece. Me parece no que se anima. No la no se veo. anima. Porque no se animan. Bueno, es un error.
Porque el jefe de Bielsa es Alonso. Es así. ¿Quién lo contrató? ¿Vos, yo, Dani? No, Alonso. ¿Quién le paga 24 millones de dólares? Alonso. Con la plata de la asociación, no con su plata. Entonces, ¿a quién le tenés que, de alguna manera, evidenciar tu trabajo y explicar el trabajo que estás haciendo? El que te contrata. No, eso ni que hablar. Bueno, pero no pasa acá. No pasa. No pasa. No, mira que hay muchos presidentes que no saben de fútbol. Son presidentes de las instituciones. Pero te no, pones a pero hablar yo con creo- ellos. lo que No pasa- tiene nada que ver. Dani, si yo te contrato, y como Alonso contrató a Bielsa, Alonso tiene todo el derecho del mundo. No sepa de fútbol, hablarle, vos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto y por qué pasó esto? ¿O te crees que Flavio Perman no habla con el técnico nacional? ¿O te crees que más allá de la espalda que tiene Aguirre, el presidente Perón no se sienta con Aguirre para hablar de fútbol? ¿Por qué no puede pasar eso con Bielsa? No, de hecho hay una persona que es Giordano que Yo creo que sí. en el cargo que ocupa está asignada para eso. El tema que creo que, por lo menos lo que he visto de afuera, ya hay como un vínculo entrenador-gerente deportivo que yo no sé si es sano tampoco eso. No sé hasta dónde es sano. Está bien, pero Porque yo creo vos que tenés los roles los tenés que mantener siempre firmes justamente para los buenos procesos, para las buenas gestiones. Ya cuando ves que hay, no te voy a decir amistad, porque no sé si hay amistad, pero sí hay un vínculo entrenador-gerente que ya va prácticamente de la mano. Entonces, tampoco tenés esa chance de yo no veo hoy, en lo que, por lo menos lo que yo he visto, a Giordano pidiéndole explicaciones a Bielsa. Cuando lo escuchás hablar a Giordano de Bielsa y te habla como si estuviera hablando de la novia. Mirá, ¿dónde da explicaciones Bielsa? ¿Dónde la da? la conferencia, Las conferencias. después del partido. ¿Qué hace en la conferencia? Pide disculpas. Se hace responsable de lo que pasa. ¿Y vamos a seguir de esta manera? O sea, conferencia de prensa, Bielsa hablando justamente de lo que no fue Uruguay, de lo que él de alguna manera pensó que podía pasar pero no termina pasando, con preguntas que de alguna manera hacen que él se explaye en que es todo responsabilidad mía. Dice, los jugadores en sus equipos juegan a un nivel, yo los conjuntos los llevo a la selección y bajan el nivel. Hacemos un equipo, salvo los dos centrales y un volante que de contención, absolutamente ofensivo para generar situaciones en el arco rival. Y él mismo dice, no paríamos al arco, no generamos una situación, yo soy el responsable. ¿Y vamos a seguir así? Yo, a ver, ¿tiene sentido autocrítica? Sí, porque toda la conferencia pide disculpas, está bien. Ahora, si seguimos así, con conferencias donde Bielsa se disculpa, el rendimiento sigue siendo deficitario y vamos camino a un mundial con un rendimiento que nos va a llevar definitivamente al fracaso. Al fracaso. Sí, sí. Entonces, no veo a nadie que los ponga arriba de la mesa y diga, vamos a hacer este volantazo. No se cambió Bielsa, para el fenómeno, seguimos con Bielsa, vamos a seguir. Pero acá tiene que haber cosas en la interna que tienen que cambiar. Y alguien tiene que tomar la posta. Y si no lo toma el presidente, ¿quién? No, además hay un rendimiento que viene bajando muchísimo. Y creo que eso también tiene que ver con ese distanciamiento. Yo recuerdo en los partidos después de Argentina-Brasil, que con Bielsa éramos campeones del mundo. Había como una... ¿no? Nos sentíamos que íbamos a ser campeones del mundo. Porque nunca jugamos prácticamente De esa forma. de esa forma. Claro. Éramos un equipo Generó como competitivo, éramos un equipo ágil, dinámico, que presionaba en todo el sector del campo. Con gol. Con gol, La generación que con tenía generación de situaciones de gol, Era más allá tremendo. de convertirlas o no. Pero Éramos además, todo y variantes lo que en el siempre equipo, eran ¿no? los demás. Lo teníamos acá. Éramos una selección casi europea en Y América. aparte le ganaste a Argentina, que venía a ser campeón del mundo, ¿no? Claro. Y Nunca en- le habías ganado y allá. en la Bombonera. Y nunca le habías ganado a Y a Argentina. Brasil después de más de 20 años. Claro, realmente era una Bueno, locura lo de que se eso, había generado. ahora, después de casi 2 años, Que se en 2 perdió años, absolutamente es brutal, todo. Es brutal. No enamora a nadie esta selección como juega. ¿No? La verdad. Y es la verdad. ¿No? Y otra de las preocupaciones es que durante la Copa del Mundo va a haber más de un mes de preparación y de jugadores concentrados con el cuerpo técnico. Y acá la preocupación es justamente la gestión de ese plantel. Porque hoy Uruguay puede tener estos 11 que elige Bielsa, que yo creo que no amerita titularidad unos cuantos, pero Bielsa creo que los tiene en la cabeza. Pero después hay un plantel por detrás que va a ser importante. Por una amarilla, por una lesión,
por un jugador que tiene que parar un partido. Eso nos pasó en la Copa América. Un equipo que se fundió. Y otra vez no se pueden cometer los mismos errores. Mira, Dani, Juanito, hay dos cosas. La gestión de un plantel en cuanto a la designación de un plantel más allá de los 11 que juegan y arrancan jugando. Y después, cómo gestiona el técnico el relacionamiento con el plantel cuando tengan un mes de entrenamiento previo al Mundial, que va a ser más o menos parecido a lo que pasó en la Copa del Mundo de América, que es donde empezaron los chiparroteos en el relacionamiento del técnico con los jugadores en la Copa América. Entonces, tiene que gestionar, y yo no veo que se gestione de la mejor manera. No, es que hay jugadores que van a llegar al Mundial y seguramente se va a necesitar de muchos jugadores que hoy no tienen minutos en Uruguay. Porque Darwin quizás te juega los 3 partidos de la fase de grupos, o 2 partidos, y al tercero tiene que salir. Sí. Se tiene que generar un revulsivo. Juan, ¿Y qué jugador está preparado y para hacer el Exacto. 9? Creo que es uno de los grandes déficits que ha tenido este proceso de la selección, donde no se han, o por lo menos no se han potenciado otros jugadores, o no aparecen, que veníamos acostumbrados a que si no estaba uno aparecía el otro. Acá vos ves que tenés 11 titulares, que tampoco sé si 11, sí creo que hay 7, 8 que de repente son titulares porque son jugadores de elite, pero después el resto es como que un ratito andan bien, después se frenan, tienen 2 partidos buenos, uno malo. Realmente eso creo que es el gran déficit que ha tenido esta selección, no tener recambio para nada. Entonces, en malos momentos no tenés a quién recurrir para volver a encontrar el rendimiento o tener un rendimiento similar al que tenías con los titulares. Lo que pasa es que es muy difícil, Claudio, cuando vos no te salen las cosas y no encontrás generar fútbol, que entre uno como paracaidista y cambie las cosas. Pero ese es el problema. ¿Por qué tiene que entrar uno como paracaidista? Digo Después de 2 paracaidista, años. digo por paracaidista porque no tenés ya un Cavani, un Suárez, un Forlán que te dan vuelta un partido. No los tenés. Lamentablemente no los tenés. Pero vos buscas variantes. Y si un equipo no te funciona, las variantes prácticamente no van a funcionar. Salvo excepciones. ¿Podemos hablar de excepciones? ¿Podemos hablar de que se ha dado en el fútbol uruguayo en la selección alguna vez? Mira, yo recuerdo la última individualidad que fue muy positiva para Uruguay fue la Aguirre contra Colombia. Que entró, que apareció en el radar de la selección, Ahí nadie va. lo tenía, jugó a través de Darwin y la verdad hizo una muy buena doble fecha con Colombia y con Brasil. Después no hay otro jugador que haya llegado de afuera para... Pero que además, Juanito, es difícil meterte en un plantel donde no te salen las cosas. Claro, pero Porque- yo creo que una cosa es cuando vos en el partido buscás variantes, yo comparto con vos. Si hay un equipo que está andando mal, que ya ves que por más que hagas 2 o 3 cambios, capaz que no le encontrás la vuelta al partido. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que de arranque no busque otras opciones. Claro. Porque yo creo que eso también enoja a la gente. Porque si vos ves que la cosa no anda, y todos los partidos te fumás a los mismos, llega un momento de decir, pero ponía otro, no me importa Cambiá. perder. Yo pregunto, No me importa perder. ¿qué era Sí. lo que más criticamos en un momento determinado del proceso de Tavares? Que no se cambio. Cambios. Que no hacía cambios, que hacía cambios tarde, que normalmente apostaba a los mismos, que Uruguay prácticamente en cancha no juega nada. ¿Cuál es la diferencia hoy con Bielsa? Pero la diferencia, más allá de eso, es que en aquel momento, salvo el último tiempo donde algún jugador importante e influyente le saltó la mano a Tavares, vamos a decirlo, se dijo en aquel momento acá y lo decimos hoy, Tavares tenía una relación de paternidad con los futbolistas innegable. El complejo celeste era la casa de la familia, donde el pater familia era Tavares. Bueno, eso tampoco lo tenemos hoy. No. Entonces, yo comparo el tema Tavares y el tema Bielsa, estamos peor. Estamos peor. Pero sin duda que estamos. El último momento de Tavares, que fue crítico porque no conseguimos un resultado, también es cierto algo. ¿Te acuerdas que creo que fue producto de la situación de salud en el mundo, Sí, el COVID. el COVID, que terminó cambiando el calendario de la eliminatoria? Entonces enfrentamos en un mes y pico, Sí, 2 veces Argentina, Argentina, 2 Brasil, a Bolivia en la altura, o sea, se generó un fixture que terminó complicando y perjudicando a Tavares. Ahí está. Pero más allá de eso, hoy es peor, porque yo no veo una recomposición, una reconstrucción del relacionamiento del técnico con los jugadores. Y yo no estoy diciendo que el relacionamiento sea nulo. No.
Estoy diciendo que los jugadores de la selección y estos jugadores, está bien, está mal, no sé, pero necesitan un respaldo de parte del técnico que va más allá de cómo Bielsa le dice que tiene que correr, por dónde tiene que tomar en la cancha de juego. No sé si me explico. Sí. Esa situación de paternidad que tenía Tavares con los futbolistas más influyentes de la selección no lo pasa con Bielsa. Y como dijo el presidente, y ya lo vamos a escuchar, Alonso, también hay un tema de recambio de aquellos viejos jugadores. Bueno, capaz que estos más nuevos, con menos horas de vuelo, con menos rodaje, necesitan justamente esa situación de paternidad. Y saben que no la van a tener. Saben que no la van a tener. Y no la van a tener. Sí. No la van a Pero tener. yo creo que eso se refleja igual en el estilo del equipo, porque con Tavares de repente podías tener malos partidos, pero hay un tema actitudinal y de entrega que muchas veces uno siempre estaba expectante de lo que podía pasar con el resultado. Yo recuerdo el partido, por ejemplo, aquel que teníamos que ganar o ganar en la primera eliminatoria de Tavares con Ecuador, que fue un partido que la verdad, y lo termina ganando al final Uruguay. Con Lo el da gol de vuelta en Ecuador. Entonces, El gol de Forlán de penal. El gol de Forlán de penal. Claro, yo recuerdo la última eliminatoria, claro. Pero me refiero a que con Tavares siempre la expectativa del resultado estaba, porque por más que estuviera jugando mal, sabía que por la entrega, por la iba a sacar actitud, adelante, porque defendía como unos leones y en algún momento alguno iba a tener y tenías. Entonces me parece que eso también se perdió hoy. El equipo no anda y además ves que los jugadores andan deambulando por la cancha y en ningún momento decís, bueno, bien, estamos metiendo, por lo menos vamos. No, pero ni siquiera un pelotazo al aire, nada. Es una cosa que como que pasan los minutos y el partido está en una nebulosa. Bien, vamos a escuchar la palabra del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Este fin de semana llegó al Complejo Celeste en su coche. En la entrada frenó, charló con los periodistas que estaban ahí y esto decía el presidente de la AUF con relación a todos estos temas tan importantes que estamos hablando aquí en el inicio de Tirando Paredes. Habla el economista Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo escuchamos. El jueves de noche seguramente nos fuimos muy decepcionados, todos, los que estamos en Asunción y los que lo estaban viendo por televisión acá en Uruguay, o en otras partes del mundo también, por suerte hay muchos hinchas uruguayos en todas partes del mundo. Pero también tengo claro que hoy estamos tranquilos hacia nuestro interior porque sabemos que tenemos las armas para revertir el momento. Y además, está bueno pensar que el martes tenemos que acompañar a los jugadores. Porque acá hay muchos pibes que son los primeros partidos en selección que hacen, las primeras eliminatorias. Hay muchos que están tomando ahora la posta de la referencia dentro del plantel. Y está bueno que la gente los acompañe, como en otros momentos buenos también lo supo hacer. En los momentos malos también hay que estar cerca. Eso es lo bueno y ese es el mensaje que hay que transmitir. Bueno, sí, justamente ese mensaje hablas de la paciencia que tiene que tener la gente, que no la tiene con el fútbol, sabemos cómo es de pasional el uruguayo, pero ¿cómo te llega a vos como presidente de la UF justamente que la gente diga que la selección no le llega? Bueno, es preocupante, pero creo que también en eso tenemos que hacer nosotros, no todos los hinchas, los que estamos alrededor de esto, nuestro análisis. La selección, esta misma selección le llegó a la gente, ¿no? Porque en su momento tuvo un nivel de juego alto, le gustó la propuesta, le gustó el resultado, le gustó a veces hasta en el resultado adverso cómo había ido para adelante, ¿no? Entonces, ¿las armas las tenemos? Sí, las tenemos. Los jugadores son conscientes de que no están en su mejor momento futbolístico, están conscientes del cuerpo técnico, lo ha dicho directamente en las conferencias de prensa. Por lo tanto, creo yo que tenemos que empujar todos el carro y lo vamos a sacar adelante. Pero sin entrar en exageraciones, en exitismos. Pensar que también estamos haciendo una transición futbolística en el Uruguay. Porque hace un tiempo se fue dejando la generación aquella que hizo las 4 clasificaciones consecutivas a los mundiales, que tuvo destacadas actuaciones, incluso con Copa América, con un mundial en cuarto lugar, etcétera. Y ahora está agarrando otra generación. Y hay que tenerle paciencia, hay que apostar, hay que empujarlos también. Hasta ahí la palabra, aparte de las palabras justamente del presidente Lauf, que en otro momento de la entrevista dice que no está en discusión la continuidad de Marcelo Bielsa. Dice en un momento determinado, le pide a la gente,
O sea, hay una solicitud de Alonso hacia la gente, hacia hincha de Uruguay, que en este momento malo acompañe como también acompañó en los momentos buenos. En los malos momentos dijo, también hay que acompañar. Sí, Nacho, en los buenos momentos pusiste las entradas a precio de ópera. Y la gente hacía cualquier revuelo para estar con la selección acompañando, sobre todo la gente del interior, poniendo precios de ópera. Tendrías que poner la entrada gratis mañana, en función de lo que está brindando Uruguay, en expresión futbolística. Si en un momento la pusiste porque andábamos bien, ahora que andamos mal, bueno, poné entrada gratis. No lo haces. Después te dijo, tenemos las armas para revertir, lo dijo en 2 veces. Las armas, en sentido figurado, para revertir, para utilizarla de mejor manera, la tienen que utilizar los idóneos para esas armas. Y yo pregunto, ¿son en la nominación y en la elección del técnico los jugadores que nos van a sacar de esta situación de déficit en cuanto a la expresión futbolística? Pregunto. El arma, ¿quién lo tiene? Josen de Arrascaeta, bárbaro. ¿Y qué ha hecho de Arrascaeta en la selección? Juega en Flamengo, la rompe. Viene a Uruguay y no anda. No una vez, ni 2, ni 3, ni 4. Siempre es así. Y pongo por Josan un ejemplo de un montón. Entonces, armas tenemos, yo creo que sí. Hay uruguayos y futbolistas uruguayos que no están en esta selección y que debieran estar por rendimiento. Entonces, yo qué sé. Hay una solicitud del presidente de la AUF que le pide a la gente acompañe en este momento. Eso refleja varias cosas. La verdad. No, y que estamos decepcionados de lo que pasó el jueves. Sí, Nacho, pero decepcionados de lo que pasó el jueves y lo que viene pasando en los últimos 9 partidos de la eliminatoria. Porque no es solo perder o no ganar, es la manera que perdés y la manera que no ganás. La manera, la forma y la manera, lo estético en el campo, fue uno de los atributos que Bielsa siempre tuvo. Bueno, hoy no lo tenemos.